Hola, ¿cómo les va? Día feriado en Bolivia, pero un buen día para estudiar también la Biblia, así que bienvenidos nuevamente a el episodio número 3 de La medida de un hombre. Estoy bien animado con todo este estudio porque la verdad es que cada vez que vamos profundizando un poco más en la escritura, nos vamos dando cuenta de lo impresionante que esta misma es para nosotros. Hoy quisiera compartir con ustedes ah, iniciando un poquitito un resumen de los primeros puntos que vimos cuando recién empezamos esta serie. Y si ustedes recordarán, lo primero que vimos es que hablamos de Daniel capítulo 1 versículo 8, donde Daniel, dice la escritura, se propuso no contaminarse con la comida del rey. Y es bien importante este pasaje, especialmente de Daniel 1 verso 8, porque en ese pasaje nosotros podemos apreciar cómo Daniel, a pesar de la edad que él tenía, de la situación en la que estaba, tomó la decisión en lo profundo de su corazón de hacer lo que le agradaba a Dios. Pero veíamos también que él se propuso, y al terminar la primera lección, si ustedes recordarán, y si es que no la recuerdan, por favor retrocedan y vayan al primer video que hemos grabado acerca de la medida de un hombre, el episodio número 1, se encontrarán con que concluimos algunas cosas referente a este pensamiento, este deseo de Daniel, a este proponerse de Daniel cuando él dijo que, bueno, se había propuesto no contaminarse con la comida del rey. Y vimos las siguientes conclusiones, y con esto quería partir hoy día, para que podamos nosotros también recordar que para poder ser hombres espirituales, hombres de Dios como la Biblia enseña, nosotros como hombres necesitamos proponernos en nuestro corazón vivir de la manera en que le agrada a Dios y no vivir de la manera en que le agrada al mundo. Cuatro cosas o cinco cosas que concluimos en el primer estudio son las siguientes. Debemos afirmar nuestras convicciones en la palabra de Dios. Claro, Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey, pero porque sus convicciones estaban afirmadas en la palabra de Dios. No era un hombre emocional y impulsivo. No, él tenía sus convicciones bien puestas. Sabía de dónde venía lo que él estaba pensando y lo que él estaba decidiendo. Sabía a quién quería agradar. Era un hombre de convicciones firmes. Tenía claro el camino. Él podía agradar al rey o podía agradar a Dios. Y él decidió agradar a Dios a pesar de que sus decisiones le podían llevar a afectar a otras personas o incluso a su propia muerte, porque recuerde que Daniel había sido tomado prisionero, un esclavo, básicamente, en ese contexto. Entonces debemos afirmar nuestras convicciones en la palabra de Dios. La segunda cosa que hablamos ese día es que debemos decidir en base a estas convicciones. Nosotros tomamos decisiones en base a las convicciones que tenemos. Si nuestras convicciones vienen de la palabra de Dios, nuestras decisiones van a reflejar esas convicciones. Si no están afirmadas en la palabra de Dios, nuestras decisiones van a reflejar lo que todo lo que nos rodea, el mundo, básicamente. En tercer lugar, dijimos que debíamos perseverar en medio de las tentaciones. Claro, en ese momento cuando hablábamos acerca de este Daniel que se había propuesto no contaminarse con la comida del rey, pues obviamente lo vemos en medio de un mundo diferente y con una mesa llena de un banquete especial, comida real, me refiero a comida del rey, pero también con negativas. Se enfrentó a las negativas de los hombres cuando él quería no comer la comida del rey, sino que mantenerse en una dieta diferente. Se enfrentó con la negativa. Y muchas veces nosotros también nos vamos a enfrentar con la negativa. Y algunas veces la negativa, yo creo, viene de Dios. Es Dios el que permite que tengamos estas negativas para probar cuán fieles somos a Él, cuán fieles somos a nuestras convicciones, qué precio estamos dispuestos a pagar por vivir de acuerdo a estas convicciones que vienen de las Escrituras. Entonces, debemos perseverar en medio de las tentaciones. No debemos ceder, perdón, ante lo que el entorno nos dice. Muchos de nosotros podemos ser muy susceptibles a la opinión de otras personas que nos conocen o que conocen nuestro pasado o que conocen nuestras debilidades, y pues podemos ceder fácilmente a lo que esas personas nos dicen. Y lo que Daniel hizo básicamente es que no cedió ante el entorno. El entorno le decía que no.
El entorno le decía que a causa de lo que él quería hacer, otros podían morir. Y muy probablemente nosotros nos enfrentemos a situaciones como estas también, en que nuestras decisiones vayan a implicar situaciones que otros van a vivir. Pero a pesar de lo que ocurre en nuestro entorno, nosotros no debemos ceder ante lo que el entorno nos dice, sino que ante lo que Dios dice. Si debemos ceder en algo, debemos ceder delante de lo que Dios dice. Por último, dijimos ese día que debemos influenciar a otros con nuestro ejemplo. Daniel influenció a sus tres amigos y también influenció a prácticamente, digamos, toda la cultura que estaba con él, porque hasta el rey lo influenció. Cuando usted lee eh, todas las situaciones que vivió Daniel, hasta el rey básicamente creía en que Dios era poderoso y más poderoso que cualquier otro. Entonces Daniel realmente influenció mucha gente y nosotros debemos influenciar también a mucha gente. Entonces recuerde por favor que para vivir de acuerdo a todas las cosas que vamos a estar estudiando en esta serie de estudios, la base es proponernos hacer las cosas como Dios quiere, afirmar nuestras convicciones en la palabra de Dios, decidir en base a estas convicciones, perseverar en medio de las tentaciones o de las pruebas, no ceder ante lo que el entorno nos dice, sino que ante lo que Dios dice. Y por último, también debemos influenciar a otros para que hagan las cosas que Dios manda en las Escrituras. Por esto somos hombres espirituales. La semana pasada hablamos acerca de esta radiografía o cualidades que Pablo menciona en Timoteo y en Tito acerca de un hombre de Dios, un hombre espiritual. Y hoy quisiera empezar un poquitito a desglosar cada una de ellas para que a medida que avanzamos en el tiempo podamos también conocer lo que Dios dice en las Escrituras acerca de cómo debe ser un hombre espiritual. Entonces, por favor, acompáñame a Primera de Timoteo, en el capítulo 3, cuando Pablo está hablando acerca de estas cualidades de un hombre espiritual, pues vamos a leer una de las primeras cualidades. Fíjate que voy a leer ahorita de la versión Reina Valera. Quiero leer de la versión Reina Valera en Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Voy a leer del verso 1 y 2. Dice así: palabra fiel, estoy leyendo de la Reina Valera, versión Reina Valera 1960. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, y en otras versiones liderazgo, anciano, gobernante, hay diferentes eh, traducciones para la palabra, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y fíjese que empieza Pablo hablando acerca de esta primera cualidad. Él dice que un hombre de Dios o un hombre que aspira a un cargo dentro de la congregación, y la semana pasada y la anterior hablábamos acerca de que, si bien es cierto, 1 Timoteo 3 y Tito 1 se refieren a los ancianos, a los líderes de las congregaciones, de cierta manera se refiere a todos los hombres que debemos llegar a esta estatura, a esta madurez cristiana, a ser hombres de Dios. Fíjese que en la nueva versión internacional, este mismo pasaje dice lo siguiente, Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2. Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira, así que el obispo debe ser intachable. La palabra irreprensible o intachable es una palabra muy importante porque a partir de esta palabra es que se empieza a definir todo lo que viene en adelante hablando acerca de un hombre de Dios, tanto aquí en Timoteo como en Tito. Entonces Pablo está bien interesado en que al momento de elegir en este contexto a un hombre para que sea líder en la congregación, pues una de sus principales atributos es que sea un hombre irreprensible. Un hombre espiritual debe ser un hombre irreprensible. Un hombre irreprensible es un hombre que tiene una conducta irreprochable, una conducta irreprochable. Recuerda que la semana pasada estuvimos leyendo acerca de cómo Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 de Primera de Timoteo también, acerca de lo ejemplar que debía ser él. Solamente
compartir con usted lo que leímos también la semana pasada acerca de esto. En Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11, nos dice lo siguiente: encarga y enseña estas cosas, le dice Pablo a Timoteo, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Pablo se refiere a la conducta. Y si usted lee las cartas del Nuevo Testamento, por lo menos vamos a notar muchísima referencia a la conducta cristiana. Si bien es cierto, no aparece siempre la palabra conducta, pero generalmente el apóstol Pablo y todos los que escribieron las cartas del Nuevo Testamento se refieren a una conducta diferente. Los evangelios también hablan acerca de que el cristiano debe vivir de una manera diferente. Si usted lee el Sermón del Monte, se encontrará, por ejemplo, con que Jesucristo nos está llamando a ser diferentes, diferentes a los demás. Y eso implica tener una conducta distinta, que obviamente nace de un corazón transformado gracias al arrepentimiento. Entonces, un hombre espiritual, un hombre de Dios, un hombre maduro, lo que puede medir a un hombre en su calidad de hombre delante de Dios y obviamente delante de las demás personas, es que su conducta sea irreprensible, que nadie nos apunte con el dedo, que nadie diga, ese hombre que va ahí es un hipócrita, un mentiroso, es alguien que predica los domingos, pero el resto de la semana pues vive como cualquier otra persona. Es el típico cristiano que va a la iglesia, se pone corbata, lleva la Biblia bajo el brazo, pero de lunes a sábado vive como cualquier pagano sin Dios. Entonces es bien importante que la gente que está a nuestro alrededor nos identifique como personas distintas, en el buen sentido, no apáticos, no problemáticos, no peleadores, sino que de conducta intachable. Ahora, si usted se fija, después de esa palabra intachable o irreprensible, es que vienen todas las demás cualidades. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso y todo lo que continúa y que leímos también la semana pasada y que encontrará en el video anterior. Ahora, fíjese también que interesantemente, cuando la iglesia en Jerusalén tuvo problemas para la distribución de alimentos entre un grupo de los miembros de la iglesia, los apóstoles le pidieron a la iglesia que seleccionara algunos hombres dentro de la congregación, que fueran hombres diferentes, que no fueran cualquier tipo de personas. Déjeme leer esta escritura que tenemos aquí en Hechos, capítulo 6, versículo 3. En Hechos 6, versículo 3 nos encontramos con lo siguiente. Los apóstoles le dijeron a la congregación: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encargaremos este trabajo. Ahora, fíjese que lo que estaban buscando ellos eran hombres que sirvieran las mesas para que los apóstoles pudieran dedicarse a la predicación y a la oración. Pero le dijeron a la congregación: elijan ustedes 7 hombres, 7 varones de buen testimonio. Ahora, el buen testimonio era la reputación que estas personas tenían delante de la iglesia. La iglesia miró entre todos los que ellos estaban ahí y seleccionó a estas personas porque eran personas de buen testimonio, eran personas intachables, eran personas de confianza. Una buena reputación genera confianza en las demás personas hacia nosotros. Entonces, algo que los apóstoles le pidieron a los hermanos es que eligieran hombres respetados por los demás creyentes. Es bien importante porque pensando en que su tarea requería la confianza de la iglesia, ellos tenían que ser personas conocidas por los demás y tenían que ser personas respetadas por los demás también para no tener confusión y para que no hubieran problemas entre los hermanos. Entonces, curiosamente, para un servicio en la iglesia, que para muchos de nosotros tal vez no era algo importante, los apóstoles se enfocaron en que los hermanos que eligieran la iglesia fueran varones de buena reputación. Entonces, tan importante la buena reputación para todos nosotros. Por otro lado, cuando Pablo eligió a Timoteo, usted recordará,
Timoteo era un hombre joven en comparación con Pablo y en comparación con muchos otros discípulos que empezaron a dirigir iglesias, ¿no? Él llegó a dirigir la iglesia en Éfeso, una iglesia grande, pero con muchas situaciones, con mucha gente de experiencia, digámoslo de cierta manera. Entonces, cuando Pablo eligió a Timoteo para que viajara con él y para que él lo entrenara durante varios años, eligió a un hombre del que toda la gente hablaba bien. No eligió cualquier persona. Pablo eligió a Timoteo porque daban buen testimonio de él. Si usted se fija también, en Hechos 16, versículo 2, nos encontramos con este pasaje que nos habla acerca de quién era Timoteo delante de las personas. No solamente delante de su familia, porque muchos de nosotros podemos tener cierta buena reputación en nuestra familia, pero Timoteo no solo tenía buena reputación en su grupo cercano, sino que mire lo que dice la Escritura. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces vemos como la gente hablaba bien de Timoteo. Fíjese que hay tres cosas que hablan de la buena reputación de Timoteo. Primero, la gente hablaba bien de Timoteo. Y eso es algo importante, que la gente hablaba bien de Timoteo. En segundo lugar, más de una persona estaba hablando bien de Timoteo. No era la abuelita de Timoteo nada más que decía que el muchacho era bueno. Yo me acuerdo que mi abuela le decía a todo el mundo que yo era buen muchacho, pero ella no sabía realmente las cosas que yo hacía. Entonces, para muchos de nosotros o para muchos de nuestros abuelos somos buenos muchachos. Para muchos de nuestros padres somos increíbles, porque no conocen realmente lo que hay en nuestros corazones. Pero no solo la familia hablaba bien de Timoteo, sino que los de Listra, los de Iconio, muchos hablaban bien de Timoteo. En tercer lugar, la gente hablaba de él y hablaba bien de él. Había buen testimonio para Timoteo en varios lugares. Es decir, Timoteo era reconocido en más de una ciudad como una persona intachable. Él tenía buena reputación en su casa y fuera de su casa. Fíjese usted que una persona que tiene buena reputación genera conversaciones positivas acerca de él en otras personas. La gente habla bien de la gente que tiene buena reputación. Ahora, tener buena reputación es un trabajo profundo en el corazón nuestro, porque muchos de nosotros no tenemos buena reputación debido a la vida que hemos tenido antes de ser cristianos. Y obviamente siendo cristianos nos enfrentamos a una transformación total en nuestra vida. Y debemos de cierta manera trabajar para que esta buena reputación se vaya desarrollando en el tiempo. Obviamente las personas que nos conocen antes de ser cristianos tendrán una idea de quiénes somos, pero porque nos conocían de antes. Pero es muy importante para nosotros, ahora que somos cristianos, empezar a trabajar en una conducta que sea intachable delante de los demás. Una conducta que genere respeto, que genere buenos comentarios, que genere buen ejemplo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros trabajemos en nuestras vidas. Ahora con esto en mente, pregúntate por favor, ¿qué dicen otras personas acerca de ti? ¿Qué dicen otras personas acerca de ti? Y es bueno evaluarse, por ejemplo, con las personas más cercanas. ¿Qué dicen las personas que más me conocen acerca de mi reputación? ¿Qué dicen otros acerca de ti? Los comentarios de los que no te conocen bien no te van a ayudar a definir cómo es tu reputación. Es mejor preguntar a las personas que sí te conocen para poder evaluarte y para que te digan en qué áreas necesitas crecer. Es muy importante considerar esto. ¿Qué dicen otras personas acerca de ti? Quiero leer un comentario de un libro que estoy estudiando a propósito de también de estos estudios. Y empieza con una pregunta. La pregunta es, ¿me conoces realmente? ¿Me conoces realmente? Por ejemplo, la mera lectura de este libro, dice el autor, no te dará una verdadera idea sobre mi reputación. Podrás
estar impresionado con lo que digo, cómo lo digo, o lo que parece ser mi compromiso serio con la vida cristiana. Pero ¿sabes cómo soy realmente? Interesantemente, fíjese, me lleva a pensar, por ejemplo, en la vida de los religiosos que cuestionaban a Jesús. En una oportunidad, en uno de los evangelios, Jesús trata a los religiosos de ese tiempo como sepulcros blanqueados, personas que por fuera mostraban una imagen pura, pero por dentro estaban llenas de huesos podridos, dice él en la Escritura. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros como hombres? ¿Cómo somos? ¿Nos presentamos de una manera impecable por fuera? ¿Y qué tal por dentro? Porque tal vez queremos vender una imagen agradable para los demás, pero ¿qué tal estamos por dentro? La reputación cristiana, mis queridos amigos, no tiene que ver con lo que mostramos por fuera, sino que con lo que está por dentro. Y eso que está por dentro es lo que va a hacer nacer una imagen que sea mucho mejor que la que teníamos antes. Es decir, nuestra reputación no se construye desde afuera, desde la cara hacia afuera, se construye desde lo profundo de nuestro corazón hacia afuera, es decir, con nuestra relación con Dios. Un hombre de Dios debe construir su vida espiritual de tal manera que día a día esta vida espiritual le vaya transformando y mostrando a los demás una reputación que sea digna de imitar, una reputación de la que los demás hablen y que genere comentarios positivos también acerca de uno que es hombre. Entonces es importante considerar, porque tú me escuchas ahora, pero tampoco me conoces profundamente. Puedes pensar que las cosas que estoy diciendo son bastante interesantes, o tal vez no te gusta lo que digo, quizás te gusta, quizás no te gusta, a lo mejor me ves y te parece que puedo ser un hombre de buena reputación, pero ¿cuánto me conoces? ¿Cuánto te conozco yo a ti? Las personas que más nos conocen son las que realmente pueden evaluarnos y ayudarnos a crecer en nuestras áreas más débiles. Lo mismo ocurre, dice este autor, cuando salgo a hablar, sobre todo entre los que no me conocen o solo he conocido superficialmente. A propósito de esto, la superficialidad es el mal endémico de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y especialmente de muchos de nosotros los hombres. Somos personas superficiales y es por eso que vivimos de emociones y de sensaciones, cuando en realidad deberíamos vivir de una manera distinta. Como ves, yo podría fingir fácilmente la espiritualidad. Claro, si tú me ves predicando, por ejemplo, los días domingos, y solamente me ves ahí, yo podría fingir ser un hombre espiritual. Pero si me ves el resto de la semana y si convives conmigo, entonces realmente te darás cuenta de cuán espiritual soy, de cómo es mi vida cuando no estoy frente a la congregación o cuando no estoy frente a las personas que me escuchan hablar. Entonces es importante que nosotros no nos impresionemos simplemente por la apariencia, sino que seamos capaces de ir un poco más allá, que podamos ver realmente cómo es que son las demás personas. Pero al mismo tiempo, tú y yo necesitamos trabajar en nuestra imagen interna, en lo que hay por dentro, en Cristo que se está desarrollando en nosotros, porque eso es lo que va a ayudarnos también a ser hombres de buena reputación. Si realmente quieres saber cómo soy, dice el autor del libro que estoy leyendo, tendrás que hablar con aquellos que de verdad me conocen. Y es un desafío. Si quieres saber cómo soy, pues tendrás que hablar con las personas que realmente me conocen. ¿Quiénes son? Mi esposa y mis hijos. Ellos son los que me conocen en todas las facetas. Me ven cuando estoy contento, cuando estoy triste, cuando estoy enojado, cuando estoy bien con Dios, bien espiritual y cuando no ando bien con Dios. Ellos me conocen. Ahora, ¿tu familia te conoce? ¿Eres una persona vulnerable? Porque una cualidad de un hombre espiritual, de un hombre de Dios, de un hombre maduro, es ser vulnerable. Así que es importante darse a conocer a los que están contigo, abrirte con los que están contigo. Por otro lado, ¿cuán bien te conoces a ti mismo? Porque de pronto vendemos la imagen, pero ni siquiera somos conscientes de quiénes somos. Es importante realizar una investigación de nosotros, es decir, no solo decirle a los demás que le pregunten a los más cercanos a nosotros cómo somos, sino nosotros acercarnos a las personas que están conviviendo con nosotros y preguntarles.
¿Cómo soy? ¿Qué ves en mí? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? No te va a gustar muchas de las cosas que te digan, obviamente, a mí tampoco me han gustado. Cuando he hablado con mi esposa, con mis hijos que me ven ahí, muchas veces me hacen notar lo que yo no alcanzo a ver, pero que son debilidades en mi vida y que necesito reconocer para poder crecer en la imagen que Dios quiere que yo tenga, en esa imagen que fue destruida hace mucho tiempo, pero que queremos restaurar, que Dios quiere restaurar en nuestra vida. Para terminar hoy día, quiero dejarte algunos desafíos. Primero, recuerda que lo más importante, como dijimos en el primer capítulo, en el primer episodio, es proponerte ser un hombre de Dios. Proponerte ser un hombre de Dios. Si te propones ser un hombre de Dios y llevas adelante el desafío, te vas a dar cuenta que con el tiempo, no es automático, pero con el tiempo van a haber muchos cambios en ti y en toda la gente a la que tú influencias, porque un hombre de Dios genera cambios también en los demás. Entonces te dejo con esto. ¿Qué es lo primero que podrías hacer para determinar lo que la gente piensa en verdad de ti? Te lo repito. ¿Qué es lo primero que podrías hacer para determinar lo que la gente piensa en verdad de ti? En verdad de ti. Escúchame, hay personas a las que les vas a preguntar y van a tener miedo a lo mejor de decirte la verdad. Entonces tienes que ir a las personas que realmente van a poder hablar contigo y te van a decir, mira, yo te veo de esta manera. Creo que estas cosas tienes que cambiar. Entonces es importante dar el paso, atreverse a caminar sobre aguas profundas en estas cosas para poder determinar quiénes somos realmente delante de los demás. Por otro lado, una segunda pregunta. ¿Hay áreas en tu vida que ponen en duda tu reputación? ¿Hay áreas en tu vida que ponen en duda tu reputación? Analízate. ¿Hay algún área en tu vida que pone en duda tu reputación? Tal vez tus amistades, los lugares que frecuentas, las cosas que hablas, la manera de hablar, qué sé yo. Hay muchas cosas que podrían poner en duda tu reputación. Entonces pregúntate, ¿hay áreas en mi vida que pueden poner en duda mi reputación? Y la número tres que dejo para ti, ¿qué puedo hacer en este momento, para mejorar mi reputación? ¿Qué puedo hacer en este momento, ahora mismo, hoy día, ahora que tú estás viendo este video? ¿Qué puedo hacer en este momento para mejorar mi reputación? Establece una meta. Escribe en un cuaderno, establece una meta y trabaja en ella. Si descubriste que hay algún área en la que debes trabajar, escribe esa área y empieza a trabajar para desarrollar mejor una buena reputación en esa área de tu vida. Te dejo, mi querido hermano y amigo. Espero que pases un buen día feriado si estás en Bolivia, que tengas un excelente miércoles si estás en otro lugar del mundo y Dios primero, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por tu atención. Y no dejes, por favor, de registrarte ahí o de suscribirte, como se dice, para que puedan llegarte las notificaciones una vez que estemos entrando a nuestro estudio. Te espero la siguiente semana, que tengas un buen día. Chao, chao.